Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Integra te informa, donde vamos a tocar el contexto económico global y la rentabilidad de los fondos durante este 2022. A ver, mi nombre es Fernando Manrique, soy gerente de inversiones en AFP Integra, encargado de la estrategia Bottom-up, esto es los emisores directos, y el día de hoy vamos a ir sobre varios temas que me imagino son de su preocupación y que han estado en todos los medios últimamente. Vamos a aclarar dudas y vamos a ir explicando qué es lo que ha pasado con el mundo en general y con el Perú en particular y por supuesto con los fondos de pensiones. A ver, primero vamos a mostrar un poco los retornos que hemos tenido este 2022, mostrarlos y luego vamos a explicarlos. Vamos a ir primero por qué es lo que ha venido pasando en el mundo y sobre todo una palabra que últimamente ha sonado mucho, no solamente en los medios, sino en nuestros bolsillos, que es el tema de la inflación, un fenómeno que se presenta luego de muchos años a nivel mundial. Luego, obviamente, vamos a tocar lo que ha pasado con el conflicto Rusia-Ucrania, lo que ha ocasionado a nivel económico y también, por supuesto, en los mercados. Luego de eso, vamos a ver cómo es que el mundo y las autoridades vienen enfrentando estos fenómenos y qué es lo que se está haciendo para controlarlos. Obviamente, esto también tiene un impacto en los mercados y esto también lo vamos a explicar. Finalmente, también queremos explicarles qué estamos haciendo en el equipo de inversiones de Integra y qué solemos hacer en estas situaciones. Voy a terminar también un poco contándoles qué cosas o cuáles son las opciones que tenemos para invertir y como para proteger, evidentemente, el valor de los portafolios en el mediano y largo plazo. Y voy a finalizar con una explicación de un error que solemos cometer normalmente frente a este tipo de noticias, obviamente para que no los cometan ustedes y poder salvar o salvaguardar el valor de sus fondos. Eso es todo lo que vamos a tocar hoy día. Evidentemente vamos a tener un espacio para preguntas y las cuales pueden hacer a través de la plataforma. En la parte inferior existe un espacio para sus preguntas, las cuales las vamos a responder hacia el final de la sesión. Las pueden hacer en cualquier momento o al momento de que abramos el tema para preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a ver la evolución de los mercados financieros y las expectativas en general. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de retornos este año? Primero que nada, los retornos reflejan dos temas que se muestran ahí, ¿no? La moderación en el crecimiento económico y en un contexto de alza de tasas de interés producto de mayores expectativas de inflación. Vamos a comparar. Primero, recuerden que venimos de la fase o de un evento, llamémosle catastrófico, no por temas económicos, sino por temas de salud, el COVID, y todo el efecto que causó esta crisis y el miedo que surgió a nivel global por lo que significó el COVID. Recordemos que también en este mismo espacio explicábamos que estos golpes que hubo en la rentabilidad de los fondos eran temporales y que evidentemente los fondos en el largo plazo, como siempre, se recuperan. Bueno, el resultado fue exactamente ese. Lo que sucedió en realidad fue que la recuperación fue bastante más rápida de lo que inclusive pensamos. Y de hecho, si podemos ver en la parte izquierda, la caída que hubo en la crisis, o sea, pre-COVID, en las líneas las líneas oscuras, perdón, fueron relevantes, de más de 50%, por ejemplo, en renta variable latinoamericana, en el caso peruano fue de 31%, y así vemos hacia abajo los retornos de los distintos mercados en ese momento de marzo del 2020, en donde claramente hubo un pánico generalizado. ¿Qué pasó después? Pues la recuperación fue robusta. La actuación de las autoridades a nivel de bancos centrales, o sea, en el lado monetario, así como fiscales de los gobiernos, fue muy, muy agresiva y esto implicó una calma respecto a las expectativas que preveían pues lo peor. Y los mercados reaccionaron así y tuvimos recuperaciones muy importantes de más de 80% en el caso de Latinoamérica, en el caso de Perú cerca de 50%, y así hacia abajo vemos que, pues viendo hacia atrás, si es que uno invertía en el punto más bajo de la crisis,
era un momento excelente para invertir. Y eso lo vamos a tocar más adelante, ¿ok? Porque siempre se repite la misma figura. Cuando hay pánico, hay que distinguir entre cuánto de esa reacción en los mercados es racional o podría estar explicada bajo el fundamento y cuánto es irracional. Y cuando algo es irracional, sencillamente es una oportunidad de compra cuando tenemos un horizonte de largo plazo, como es el caso de los fondos de pensiones, los cuales siempre tratamos de aprovechar. Mostramos también ahí los retornos del 2021, claramente diferenciados, ya post-COVID, saliendo del COVID. Recordemos que la crisis del COVID iba un poco más avanzada, o empezó, mejor dicho, antes en mercados desarrollados, especialmente Europa y Estados Unidos. Luego nos golpeó a nosotros, recordemos, muy fuertemente. Perú fue uno de los países más afectados. Pero los retornos también mostraron un poco esa recuperación más rápida en la eurozona, en Japón, en Estados Unidos, como podemos ver en el 2021. China tuvo algunos eventos particulares. Se pensó que tenía controlada la epidemia. Sin embargo, vemos ahora con ciertas restricciones en los movimientos de personas, que esto evidentemente no fue la mejor decisión. Y esto se refleja nuevamente en los mercados. ¿Qué ha pasado este 2022? Pues salíamos del tema COVID y las consecuencias fueron un tema relativo, o sea, relacionado a la inflación. Para explicarlo de manera muy sencilla, y lo voy a volver a tocar más adelante, recuerden que, y hemos hablado de que los gobiernos y los bancos centrales reaccionaron de manera muy agresiva, otorgando pues prácticamente transferencias de dinero hacia las poblaciones, o sea, las distintas poblaciones. Esto lo que hace es estabilizar la demanda, estabilizar el poder de compra de la gente, pero producto del COVID, recuerden que a todos nos encerraron. De una u otra manera, se restringió las actividades de una manera importante. ¿Qué sucede cuando restringes las actividades de la gente? En términos laborales, en términos de actividad económica, pues la capacidad se reduce. Los puertos, que antes funcionaban con X número de personas, hoy tenían la mitad de X o un tercio de X. ¿Qué significaba eso? Que podían embarcar menos materiales entre el comercio de los países. Si es que algo escasea y hay la demanda producto de justamente todos estos programas, el precio sube. Y esto es lo que ha pasado a nivel global. Eso es lo que ha generado la inflación. Pero adicionalmente a eso, cuando estamos empezando a salir de esa dinámica, suceden dos efectos relativamente importantes. Primero, en China se vuelve al confinamiento. Producto de que en la primera fase no toda la población, o mejor dicho, la mayor parte de la población, según sus estadísticas, se salvó de las olas del COVID. Al final, el COVID es un bicho, es una enfermedad al que nos ha impactado a todos, y de alguna u otra manera, ya sea a través de las vacunas o que nos hemos infectado, terminamos relativamente inmunes, y hoy por hoy es solamente un efecto bastante menor en la salud. Esto no sucede en países en los cuales han sobreprotegido a su población y claramente se ven en la obligación de sobreproteger nuevamente ante posibles brotes. ¿Qué es lo que ha pasado también? Pues lo que todo el mundo hemos visto en las noticias, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene un impacto, como vamos a ver más adelante, en la actividad económica. Ahí están los retornos, no se los voy a contar, ustedes los pueden ver en pantalla. Claramente Perú y Latinoamérica, producto de un mejor comportamiento de los commodities, se han visto beneficiados. Recordemos que, o mejor dicho, les cuento que de alguna manera los commodities están asociados a cierta protección contra la inflación, bajo ciertas circunstancias, que no necesariamente se están cumpliendo ahora. Por lo menos en la primera parte sí. Hacia adelante veremos si se siguen cumpliendo, pero hemos tenido un incremento en el precio de los commodities y esto naturalmente favorece a Perú y a Latinoamérica en particular, y ahí vemos claramente cómo los retornos han sido más favorables comparado al resto de regiones. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, si nos ponemos a ver lo que fue el impacto del COVID a nivel económico, hemos tenido una recuperación significativa. Sin embargo, hoy ya no es necesario, y resulta hasta contraproducente, tener mayores impulsos de parte de los gobiernos, tanto en el lado monetario, esto es a nivel de tasas de interés, como también en el lado fiscal, esto es a través de transferencias o reducciones de impuestos, etc. ¿Qué pasa? Hoy el mundo no necesita de mayor estímulo monetario y fiscal y se espera que la economía empiece a andar nuevamente al ritmo que venía pre-COVID. Y obviamente esto toma cierto tiempo, porque como ya hemos dicho, uno de los grandes actores globales, China,
está con ciertas restricciones que limitan un poco la capacidad de responder frente a la demanda global. Y ahí lo podemos ver en los cuadros que presento acá. No soy partidario de explicar cada uno de los cuadros, pero vamos a ir conforme les voy planteando las ideas. Primero hemos visto en el cuadro superior de la izquierda que el crecimiento ha sido robusto. La recuperación, vemos como claramente la línea azul desde la caída del COVID sube muy agresivamente en términos de crecimiento y luego se estabiliza. Sin embargo, vemos que la confianza del consumidor no tiene ese mismo comportamiento, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un impacto del COVID, mucha gente efectivamente perdió su trabajo, mucha gente se vio afectada y evidentemente causa cierta incertidumbre hacia adelante. Si luego de eso o saliendo de eso, cuando se empieza a reactivar la economía, empezamos a ver el efecto de la inflación, básicamente que las cosas están más caras, no puedo tener tampoco confianza hacia el futuro. Entonces, la confianza del consumidor se ha mantenido en Estados Unidos, y esto es un cuadro de Estados Unidos en general, para ver un poco el ámbito global, se ha mantenido relativamente baja, ¿correcto? Y uno puede decir, oye, pero ¿por qué? Si justamente se han hecho transferencias, si es que la actividad se está incrementando. Y es cierto, si ustedes ven el cuadro inferior de la izquierda, la línea azul es el incremento en los salarios, ¿correcto? Y vemos que desde marzo del 2021, hace un año más o menos, se ve un incremento importante en los salarios de las personas. Pero miren qué pasa con la línea clara, que es la línea gris clara, la inflación sube más. Es como que hoy me suban el sueldo 5%, pero la inflación es 10%. Mi poder adquisitivo se ha reducido. Entonces, no es que me sienta tan contento. Claramente, ya como descripción general, los commodities, ya lo mencioné, apoyaron a las economías emergentes. Entonces, el contexto global, saliendo del COVID con un crecimiento fuerte, ayudado por los gobiernos, el consumo está sigiloso, está cauto, y la inflación de alguna manera merma un poco las expectativas a nivel global y en Estados Unidos también. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, ¿qué se pensaba? La inflación es un fenómeno que aparece después de muchos años a nivel global, de manera generalizada. Hemos tenido muy pocos sitios en los cuales en los últimos años hemos tenido o se ha tenido inflación. Perú no ha sido uno de esos sitios. Claramente no estamos tan acostumbrados a lo que nos pasaba en los 80, sino más bien a partir de los 90 tuvimos una recuperación sin inflación, lo cual ha sido muy positivo para el país. A nivel global pasaba más o menos lo mismo. No teníamos este fenómeno hace mucho tiempo y por el contrario, en los últimos años, no sé si ustedes recuerdan muchos episodios de Infórmate con Integra, pero hablábamos más bien del riesgo de deflación, que la inflación no subía y que al contrario, en algunos países, Japón por ejemplo, la deflación, los precios bajaban continuamente y esto no era positivo porque no se reactivaba la demanda global y finalmente la economía no crecía a un nivel que podía absorber más empleo y tener un crecimiento un poco más sano. Hoy la gente quizás, entre comillas, se confió a nivel global de que la inflación no iba a resurgir, pero se dio la combinación perfecta para que sí suceda así. Y de hecho vemos claramente en el cuadro superior de la izquierda como desde hace muchos años, y acá la regla está, o mejor dicho, el gráfico está desde el 99, como los altos en la inflación son bastante pronunciados en sus distintas métricas, tanto a nivel del consumidor como también a nivel del productor. Ojo, no solamente hay inflación para el consumidor final, sino también en los insumos que tienen las empresas, y esta es la inflación del productor. Esto a nivel de Estados Unidos nuevamente. Lo que ha pasado es que estas métricas y esta dinámica ha hecho que la inflación sea un poco más persistente. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido más persistente? ¿Dónde nace y cómo evoluciona? ¿Cuáles son los componentes que han generado esta inflación? Bueno, si ven el cuadro inferior a la izquierda, ese espacio o esas barras azules es el costo de la energía. El petróleo, que de manera anecdótica hace como un año en algún momento estuvo o valía cero por momentos, porque había demasiado petróleo para lo que se creía que no iba a ser una recuperación muy fuerte, hoy está sobre los $100. El barril. ¿Qué causa esto? Recordemos que utilizamos petróleo para todo, no solamente para llenar el combustible, sino justamente el combustible para que funcionen las fábricas, para que transporten los bienes, para que funcionen los barcos, los aviones, etc. Entonces, esto incrementa el costo de los bienes y evidentemente luego de esa regularización en cuanto al precio del petróleo, producto del crecimiento que teníamos, se viene el conflicto de Rusia y Ucrania. Más adelante vamos a ver cuán importante es Rusia de cara a la producción de petróleo. Es cerca del 10% de la producción global de petróleo y hoy por hoy eso está con bastantes dificultades
para poder transarse libremente. Incluso existen embargos al respecto. ¿Qué pasa no solamente con el petróleo, sino también la línea verde? Perdón, la línea celeste, eso es la comida, y, oh sorpresa, bueno, Ucrania también es un productor importante de algunos bienes que se transan a nivel global, el trigo, por ejemplo, la soya, por ejemplo, son bienes que Ucrania es un actor muy, muy relevante, así como nosotros lo somos en metales, bueno, ellos son en petróleo y en soya y en trigo, lo cual también genera disrupciones. ¿Qué pasa? Eso sube y evidentemente los precios de los alimentos también suben. Aunado a eso, también existen factores, o mejor dicho, componentes de los bienes que son más subyacentes, que no dependen de precios más globales. En Estados Unidos en particular, se ve como algunos bienes sí suben de precio de manera importante, lo que contribuye a la inflación, los autos usados, las rentas de las casas, el transporte, los servicios, los bienes, mejor dicho, los bienes relacionados a los servicios de salud, etc. Entonces, se convierte en una inflación un poco más generalizada, porque ya no se trata de un evento de que el petróleo sube temporalmente y luego cae, no, el petróleo se ha mantenido ahí y recuerden lo que les dije al principio, las disrupciones que han habido en la oferta y la capacidad de los países y de las empresas de dar bienes al mundo, se ha visto menguada y esto genera escasez y la escasez genera subida de precios. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. El tema del conflicto Rusia y Ucrania. Pues como dije, luego de ir saliendo de la parte del COVID, en donde empezamos a ver una recuperación, el 24 de febrero Rusia empieza la invasión a Ucrania y esto trae o tiene implicancias muy fuertes. ¿Por qué? Primero, Rusia es el principal proveedor de petróleo a Europa y de gas. Evidentemente esto genera una conmoción especialmente en Alemania, en los países que están cercanos a Rusia, y en Europa en general. El costo de la energía sube, se demanda petróleo de otros sitios, el precio, recordemos que el precio de los commodities es único a nivel global, o tienen pequeñas diferencias entre una locación y otra, el West Texas en el caso de Estados Unidos y el Brent en el caso de Europa, pero finalmente este es un precio muy, muy similar, el precio sube, y esto encarece el transporte de los bienes. Pero no solamente pasa que el precio del petróleo sube. Si miran el cuadro o las barras del lado superior derecho, se dan cuenta que muchos commodities suben. Recuerden también que les dije hace un momento que los commodities son vistos como una protección a la inflación porque son bienes físicos. Pues bueno, hay demanda financiera también por los commodities y aparte de la escasez, empiezan a subir bienes como, por ejemplo, o mejor dicho, commodities como, ya les dije, el tema del trigo, el tema del maíz, el carbón. Y ustedes miran, pero el carbón, ¿qué tan relevante es? Bueno, les cuento, el carbón es la fuente de generación de energía más importante en el mundo. No por este lado del mundo, sino por el lado de China y a India, que utilizan carbón para generación de energía. Si eso les encarece, sabemos que China es como la fábrica del mundo para muchos bienes, también se encarecen los bienes que produce. Ergo, eso también se traslada finalmente al consumidor final. Se dan cuenta que todo está relacionado, pues bueno, eso es parte también del trabajo del equipo de inversiones, identificar cuál es la secuencia, cuál es la relación entre los distintos eventos y cuál es el efecto final, no solamente en los bienes y en la economía, sino también en los mercados. Pues bueno, el conflicto no voy a entrar en mucho detalle. Rusia y Ucrania como parte del PBI mundial no son muy grandes, o sea, representan 1,9% del PBI global, pero son, como dije, productores de bienes que son fundamentales para las economías en general. De hecho, la OECD estima que de persistir el conflicto, el crecimiento global se reduciría en más de 1% y la inflación global aumentaría en alrededor de 2,5% para este año global, con lo cual hay sitios en los cuales evidentemente este número será mucho más alto. Recuerden también que los commodities se transan en dólares, ¿correcto? Y muchas monedas se han depreciado, incluido la nuestra. O sea, estamos hoy en 3.70, es donde cerró el tipo de cambio, pero recordemos que veníamos de niveles de 3.40 hace poco más de un año y medio. Entonces, en otros países, vecinos inclusive, las monedas han depreciado de manera mucho más abrupta. ¿Qué sucede? Si mi moneda vale menos, me cuesta más adquirir los bienes que yo tengo que traer de otros países. De hecho, el Perú es importador de petróleo, así como lo es Chile, o
somos importadores de trigo también, por ejemplo. Entonces tenemos que comprarle trigo al mundo y lo compramos en dólares. Si lo compramos en dólares, nuestra moneda cuando vale menos se hace mucho más caro. Si se hace mucho más caro, se traduce en mayores precios en soles para nosotros. ¿Ok? Una explicación rápida de las implicancias de todo esto. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, hemos explicado qué es lo que está pasando. Hemos explicado qué es lo que pasa con la inflación y cómo se genera y por qué se ha generado. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno? Pues, de manera simple, la forma de parar la inflación es subiendo las tasas de interés. Cuando uno tiene inflación y crecimiento, los bancos centrales reducen la oferta monetaria y encarecen el crédito. ¿Cómo hacen encareciendo el crédito? Suben la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si esto se sale de control, la inflación es muy dañina por varios frentes. Primero, porque la gente tiene menos capacidad para comprar y para adquirir bienes. Entonces, se reprime el consumo. Segundo, las empresas también tienen más incertidumbre para invertir. Si no invierten, no hay trabajo. Si no hay trabajo, se reduce el consumo y los ingresos. Entonces, los bancos centrales tienen la función primordial de controlar la inflación. Y si la inflación sube, los bancos centrales tienen que subir un poco la tasa de interés para menguar un poco esas expectativas y calmar un poco los mercados. Si se dan cuenta, todos estos cuadros muestran cuál ha sido la reacción de las tasas de interés frente a estas expectativas de inflación. Primero, en el lado izquierdo, los bancos centrales empiezan a subir la tasa, los bancos centrales de mercados desarrollados. Y efectivamente, hemos empezado a ver la Reserva Federal de Estados Unidos empezar a subir tasas. De hecho, en la última vez subió 50 puntos básicos y se espera que siga subiendo a ese ritmo, 50 puntos básicos, por lo menos en 2 o 3 sesiones más. Pero recordemos también que este efecto también se replica en los bancos centrales de los distintos países, incluido el nuestro. En el caso de Latinoamérica, hemos visto subidas de tasas de los bancos centrales bastante importantes en Chile, en México, en Colombia, en Perú, justamente para controlar este fenómeno, para controlar la inflación. Lo vemos claramente en el cuadro de la derecha, la parte inferior. No voy a entrar en detalle de cuál línea es qué país, ustedes lo pueden ver ahí. Perdón. Pero todos han tenido una dinámica de subir tasas para controlar este efecto inflacionario. Porque evidentemente, como ya mencioné hace un momento, si la inflación se hace persistente, se hace un círculo vicioso, y recuerden lo que nos pasó en los 80, por ejemplo, en donde no podíamos controlar la inflación y el valor del dinero simplemente se reducía de manera importante. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en el Perú? A ver, en el Perú tenemos obviamente no estamos exentos de la dinámica global. Si bien es cierto, nos hemos beneficiado por el incremento del precio de los commodities, de los metales, también nos afecta el tema de la inflación global. No estamos aislados del mundo. Evidentemente, sufrimos también el tema de las consecuencias de pues, esta menor capacidad de muchos países de producir bienes que nosotros importamos. También nosotros tenemos dificultades en llevar los bienes que producimos a otros países y finalmente la actividad se ve mermada o las empresas se ven ralentizadas. ¿Qué ha pasado en términos de mercados? Los mercados reaccionan también a la información que se tiene. Muy aparte de los efectos globales, también hemos tenido efectos locales. Ha habido una incertidumbre política, eso es innegable, y esto es percibido evidentemente por los distintos inversionistas internacionales y pues toman alguna posición respecto al país, así como lo hacen con los distintos países. En el caso peruano, en la bolsa local, hemos tenido, y esto es un corte hasta el mes de marzo, me parece, no, perdón, hasta el mes de abril. Los mercados, si bien es cierto, cayeron de manera relevante, pues producto del COVID, etcétera, también hemos tenido una recuperación, como vemos ahí, post-COVID. En el caso perdón, estoy viendo el cuadro de la izquierda, estamos hablando de lo que pasó en temas de incertidumbre política en el 2011, simplemente en comparativa de lo que ha sido el 2021, es una manera de verlo, cómo las particularidades de cada país pueden diferenciar los rendimientos de las bolsas, ¿ya? En el caso del cuadro superior izquierdo, estamos viendo lo que pasa con la bolsa peruana o lo que pasó con la bolsa peruana entre diciembre de 2010 y febrero de 2012, y en el lado derecho
superior, vemos lo que pasa también con incertidumbre política entre diciembre de 2020 y abril del 2022. Incluso mayo, hay una porción de mayo. Entonces, la incertidumbre política también genera una diferencia en los retornos entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el Perú. Evidentemente, cuando los precios de los commodities suben, como ya vimos, hay un rendimiento muy positivo de Perú sobre los demás, porque dependemos o todavía seguimos dependiendo de commodities, pero cuando hay incertidumbre política, esto se ve de alguna manera limitado e incluso podemos ver caídas importantes. En el caso de los bonos también. De hecho, ahí vemos los retornos que han tenido en la línea azul oscura, los retornos que han tenido los bonos soberanos peruanos comparados con la línea celeste de los tesoros americanos o el rendimiento de los bonos emergentes en verde. En los distintos periodos, en los distintos años en donde hemos tenido cierta incertidumbre. De hecho, en lo que va del año, los bonos peruanos les ha ido mejor en comparativa a lo que le ha ido a lo que le ha ido a Estados Unidos y a los bonos de mercados emergentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, luego de haber visto qué es lo que viene pasando en el mundo y cómo reaccionan las autoridades, evidentemente esto tiene un efecto en los fondos de pensiones. Recordemos, los fondos de pensiones son globales, invierten en todo el mundo porque diversificamos las posiciones que tenemos para otorgar retornos relativamente estables en el tiempo, en el largo plazo. Correcto, pasemos a la siguiente, por favor. Perdón, estoy con un poco de tos. A ver, volvemos a mostrar un poco el tema de los retornos, ¿ok? Y ya metiendo un poco el retorno de los fondos de pensiones en la época pre-COVID, los retornos en el 2021 y en este 2022. Al decir que somos un fondo diversificado, y vamos a ver después por qué o qué tan diversificados estamos, les mostramos que efectivamente en la crisis, esto es pre-COVID y la línea en el gráfico de la izquierda está en parte clara, la caída fue muy, muy importante. De hecho, el sistema en el fondo 3 cayó cerca de 20%, como vemos en el fondo 2 casi 15, un poco más de 15%. Y en el fondo 1, 12,5%. Caídas muy, muy abruptas. Recuerdo ese momento, evidentemente, como siempre sucede, los medios se alarmaron y magnificaban un poco las caídas de los fondos de pensiones. Claro, lo que pasa después ya se los conté. Hay una recuperación relevante en cada uno de los fondos de pensiones, superior al 30% en muchos casos y superior al 25% en el caso del fondo 1, que evidentemente fueron muy beneficiosas para los que supieron mantenerse en el fondo en el cual estaban asignados. Vamos a hacer un ejercicio al final, y ese es uno de los temas que quería tocar con ustedes, que como el miedo muchas veces juega en contra de los beneficios a largo plazo, y es un ejercicio muy interesante. Me voy a tomar un poquito más de tiempo para explicarlo hacia el final. Este año pasado, el 2021, los retornos fueron espectaculares en el caso de los fondos de pensiones. Y si se fijan bien, se dieron porque Estados Unidos, la barra azul de arriba, rindió 28%, ¿correcto? El fondo 3 de Integra subió como 19%. Un retorno bastante bueno. De hecho, eso no lo vimos en las noticias, pero sí es real, sucedió. Jala más la noticia negativa que la positiva, pero la positiva claramente fue que el fondo de pensiones rindió en el fondo 3, tuvo un retorno espectacular. Y claro, si nos quedamos en Perú, si se dan cuenta cuál fue el retorno de la bolsa peruana el año pasado, fue 1,4%. Imagínense si todo ese fondo hubiese estado invertido en Perú. Teníamos un retorno de 1% comparado a el 19% que tuvimos por tener un fondo diversificado. Los retornos en general fueron espectaculares. Los bonos no les fue tan bien, y esto se debe básicamente a la incertidumbre política que tuvimos el año pasado también. Este 2022, como mencioné hace un momento, tenemos retornos positivos en Perú de 8% y los fondos de pensiones están cayendo, evidentemente también por un tema también global. ¿Y qué es lo que pasa? La inflación, como ya dije, genera todos estos temas negativos. Evidentemente los mercados también reaccionan de esa manera y se tornan un poco negativos. Esto es coyuntural, como todo, y pensando en los horizontes que tenemos. Si usted tiene 30 años,
pues bueno, le quedan 30 años para jubilarse. Si tiene 40, le quedan 20. En 20 años, en verdad, el retorno va a ser positivo, casi con seguridad, y como vamos a ver más adelante. Y positivo de buena manera. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, acá vamos a mostrar claramente lo que vengo mencionando hasta hace un momento. En los momentos de crisis se prenden las alarmas, nos ponemos ansiosos, empezamos a ver cómo cae el fondo de pensiones y empezamos a quejarnos de que hemos perdido plata. Pues, ¿qué es lo que pasa después? Y acá hemos ejemplificado 8 situaciones de crisis. Desde 1997, ese es el punto 1 con la crisis asiática, hasta la número 8, que es el coronavirus. ¿Cuánto duró la crisis? Y también cuánto recuperó 3, 4 y 5 años después. ¿Correcto? Enfoquémonos en la línea azul. ¿Ya? Ahí tenemos el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. Escojan el fondo que quieran. Recordemos que el fondo 1 y el fondo 3 existen desde el 2006, con lo cual no hay historia para los eventos 1 y 2. El evento 1 se dio en el 97, el evento 2 se dio en el 2001. 2001. Entonces, por ende, solamente hay historia desde el evento número 3. Pero bueno, miren los retornos que se tuvieron, y voy a enfocarme en el fondo 2, que es el que tiene más historia, en cada una de estas crisis. Miren, por ejemplo, lo que pasó en el número 3, la crisis financiera internacional, que fue en el 2008. Los fondos cayeron 23% en esa crisis. Y claro, si nos ponemos a hacer la matemática, nos duele ese 23%. Pero ¿qué pasó 3 años después? El retorno fue 54%, positivo. ¿Qué pasó 4 años después? 5 años después, más positivo aún. Si se dan cuenta, en todas las situaciones en las cuales estamos escribiendo situaciones de crisis muy importantes, incluyendo la más reciente, el coronavirus, hemos tenido una recuperación, inclusive bastante rápida, y muy relevante, que supera en exceso las caídas que hemos tenido. Esto es algo que hemos venido repitiendo constantemente. Recuerden, ustedes se van a jubilar a los 60 años, no a los 35, no a los 41, no a los 50, a los 60. Entonces, si tenemos situaciones de crisis, normalmente en el largo plazo terminan siendo situaciones de compra, de oportunidades de compra. Es un poco más difícil verlos en activos financieros, pero a veces yo utilizo el ejemplo de la casa. Usted tiene su casa y usted sabe que vale 10. 10, 20, ponga el número que sea. A usted le dice, pues se la voy a comprar a 4. ¿Usted la vende? No la vende, pues, porque sabe que su casa no vale 4, vale 10. O pues 9. Pero 4 no vale. ¿Por qué vender en el momento de la crisis? ¿Por qué venderle o vender en un momento en donde su casa no está valorizada a lo que debería estar valorizada? Es más fácil verlo en una casa, es más fácil verlo en un carro. Es más fácil verlo en un bien que nos es más común. Los mercados financieros a veces son más difíciles de entenderlos tan tangiblemente, ¿correcto? Lo mismo, o sea, nosotros al ser profesionales que se mueven en el mundo de las inversiones, hemos visto estas películas, hemos visto estas situaciones en las cuales tenemos que identificar cuánto del pánico, cuánto de la crisis, cuánto de la reacción en los precios está justificada y cuánto no. Y a partir de ahí tomar esas oportunidades. Voy a volver a repetir, acá tenemos 8 situaciones en las cuales hay una caída relevante de los fondos. Vean nomás lo que pasa en el fondo 3. Recuerdo claramente ese 2008 cuando los fondos cayeron cerca de 50%. Pero luego miren la recuperación, cerca de 100%. Entonces, claramente esto de acá solamente refleja una cosa, y es lo que venimos repitiendo siempre. Los fondos se recuperan en largo plazo y no hay que perder la perspectiva de hacia qué horizonte estamos apuntando y lo que puede estar pasando en el muy corto plazo. Y esta situación también es similar a las anteriores. El fondo se va a recuperar. Pasamos al siguiente, por favor. Gráficamente, lo que les acabo de explicar está en esta línea del tiempo. Este es el fondo 2. Miren lo que significaron cada una de las crisis. La crisis del 2008 fue bastante brusca, pero miren lo que pasó después. El fondo siguió creciendo y siguió creciendo. Miren lo que pasó en el 2019, perdón, en el 2020 con el COVID. El fondo siguió creciendo. Y miren dónde estamos ahora.
cuál ha sido la rentabilidad de ese fondo a lo largo del tiempo y cómo se ha ido acumulando. Si es que vemos este gráfico, uno en el momento de la crisis hubiese querido comprar, no vender. ¿Qué significa vender en términos de fondos de pensiones? Y probablemente lo han escuchado. Estoy en el fondo 3 y me caí, mejor me voy más tranquilo al fondo 1 o al fondo 0 ahora, o no, dependiendo de las características de edad, etcétera. Pero normalmente se lo van a escuchar. No, yo no quiero perder plata y me voy a pasar al fondo más conservador porque he escuchado en las noticias que el mundo se va a acabar. Y no funciona así, porque los medios muchas veces se magnifican las situaciones o las noticias en una forma que generan pánico. Y ese pánico a veces no nos lleva a tomar las mejores decisiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá está el mismo gráfico, pero un poco más reciente, con los tres fondos. Desde el inicio del multifondos, que fue exactamente el 9 de diciembre del 2005, para ser exactos. Recuerdo muy bien ese día también. ¿Cuál ha sido el retorno desde que se iniciaron los fondos hasta el momento? Fíjense bien si es que la base es 100, porque la base es 100 para cada uno de los fondos. El retorno del fondo 3 ha sido más que multiplicar por 4 esos 100 invertidos en el diciembre de 2005. Lo mismo, o mejor dicho, en menor medida el fondo 2 y el fondo 1, obviamente porque son fondos con menor riesgo. Recuerden, hay un mensaje que siempre también repetimos. En el largo plazo, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El gráfico lo explica por sí mismo. La línea azul, que es el fondo 3, va a tener periodos en los cuales van a haber caídas importantes, pero en el largo plazo va a dar más rentabilidad. Miren lo que pasó en el 2008. Miren la línea azul cómo abruptamente sube previo al 2008 y luego cae de manera también importante. Obviamente, a cualquiera le duele perder, pero sobre todo cuando ha tenido un retorno importante. Pero en el largo plazo, recordemos que si es que uno se mueve, constantemente no va a estar tomando las mejores decisiones, porque en largo plazo el fondo con mayor riesgo va a tener más retorno. Que el fondo 2 en este caso y que el fondo 1, ¿correcto? Por poner un número y poner tangiblemente, desde el punto más bajo de la crisis del COVID, que se dio en marzo del 2020, el retorno del fondo 1 ha sido más 11%, el fondo 2 de más 28% y el fondo 3 de más 46%, incluyendo la caída que hemos visto recientemente. Ojo, incluyendo esa caída. Por ende, sí hay una ganancia desde ese punto y se puede ver claramente en el gráfico. Pasemos a la siguiente, por favor. Voy a tratar de apurarme para dejar espacio para preguntas. Bueno, en conclusión, y luego vamos a pasar por dos anexos, en conclusión, ¿qué venimos haciendo en este contexto? Ustedes dirán, oye, ¿qué están haciendo con todo lo que está pasando? ¿Cómo están reaccionando? ¿Y cómo están protegiendo nuestros fondos? Recuerden que se acaba de aprobar un retiro adicional de hasta 4 UITs, ¿correcto? Evidentemente, nosotros tenemos que gestionar el portafolio de tal forma que la estructura del mismo se mantenga en el tiempo mientras devolvemos el dinero para las personas que lo solicitan. ¿Qué venimos haciendo? Venimos ejecutando una estrategia para minimizar el impacto. Recordemos que este es el sexto retiro aprobado. Ya hemos visto retiros previos, ya hemos tenido mecanismos como el Banco Central de Reserva, que provee un mecanismo de liquidez vía repos con los bonos soberanos, y esperamos que se repita en este caso. Es un mecanismo que nos da liquidez en el corto plazo, nos permite cubrir o pagar las pensiones, o mejor dicho, los retiros que se puedan dar, y después se le devuelve ese dinero al Banco Central. Segundo, el retiro de las 4 UITs no afectará en el largo plazo los fondos de las personas que no realicen el retiro. Les acabo de comentar que el retiro lo hacemos de manera ordenada. Lo hacemos de una manera tal que el que se queda no se ve perjudicado, sino más bien mantenemos esa estructura para tratar de mantener esos retornos esperados en el largo plazo. Evidentemente en el corto plazo sí puede haber un pequeño impacto, pero este es menor comparado a el beneficio que se puede tener en el largo plazo. La valorización de los fondos de pensiones en el tiempo. Está comprobado históricamente que a pesar de las diversas crisis a nivel global, y esto lo hemos repetido durante toda la presentación, los fondos se han revalorizado una vez concluido el periodo de volatilidad. Esto me imagino que ya lo tienen claro y si tienen alguna pregunta, encantado de responderla en la sección de preguntas.
Ahora, usted también tiene una alternativa porque puede decir, oye, ¿sabes qué? Me siento más seguro si es que retiro por A, B, C motivos. La opción que le damos es la de aportes voluntarios sin fin previsional. Puede simplemente retirar ese dinero, colocarlo en un aporte voluntario sin fin previsional que va a tener el mismo retorno que, o va a tener la misma estructura de cartera que el aporte obligatorio y lo puede disponer en cualquier momento. Entonces, si eso lo hace sentir más seguro, porque puede disponer de su dinero en cualquier momento, ante cualquier urgencia, ante cualquier situación externa que no podemos controlar, usted lo puede retirar. No hay ningún problema y eso es una excelente alternativa para manejar ese dinero que decida retirar en ese momento. Quiero pasar rápidamente por los anexos, por favor. Esto es un pantallazo que a mí me ayuda mucho a mostrarles qué hacemos con los fondos de pensiones. O sea, este es un universo de características, o mejor dicho, en el lado derecho está el universo de tipos de inversiones que tenemos. En amarillo la renta variable, que son las acciones, la bolsa que ustedes conocen, la renta fija, que son los bonos, los préstamos, los distintos países, empresas que también hacemos, los activos alternativos, que son activos distintos, con un comportamiento distinto, capital privado, commodities, etcétera, las monedas, que también son un activo en el cual invertimos de manera directa o de manera como el subyacente. Si obviamente estamos invertidos en Francia, probablemente, no probablemente, de hecho tenemos inversiones en euros, porque pues la moneda es el euro, y etcétera, y así en cada sitio en el cual estamos invertidos. ¿Qué es o cómo es que decidimos esa inversión? En el lado izquierdo. Tomamos en consideración varias variables, varios aspectos, no solamente lo que pasa a nivel macro, lo que pasa a nivel micro, lo que pasa en los sectores, en las empresas, la valoración de dichos activos. Recuerden, si es que algo cae, vemos la racionalidad de si es que vale o no vale, así como su casa que decía que a 4 no la vende, pero a 10 sí, pues también con los activos financieros vemos cuánto vale o cuánto es el valor estimado de lo que podría tener y a partir de ahí tomamos una decisión de inversión. El tema de momentum, que es básicamente qué tan bien se está comportando las inversiones en el corto plazo para identificar tendencias, el posicionamiento, cuando a alguien o cuando a muchos inversionistas no les gusta alguna inversión y casi todos están fuera, cuando esa inversión se vuelve un poquito más atractiva, todo el mundo quiere entrar. Y como dije hace un momento, cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Lo mismo pasa en las inversiones también y vemos el posicionamiento como una variable también a tomar en cuenta para anticiparnos y tomar una posición y esperar que el mercado también reaccione y ganarnos con toda esa subida. ¿Correcto? Vamos a la última diapositiva, por favor. Este es un ejercicio muy bonito porque demuestra un poco lo que a veces sucede o muchos amigos me preguntan, ¿no? Fernando, me han dicho que el fondo 3 ha rendido 19% el año pasado, me voy a pasar. ¿Por qué? Porque conceptualmente tenemos la idea de que voy a ganar ese 19%. No funciona así, no es como un depósito a plazo. Los fondos son rendimientos de los activos en el tiempo y el retorno que le están contando, el que ven el titular, es retorno pasado. Lo mismo cuando cae. Mis fondos han perdido 10% de retorno pasado. ¿Qué pasa hacia adelante? Es lo mismo que una casa. Si es que esto, como ya hemos visto en el tiempo, sube, los fondos crecen, producto del crecimiento del mundo, la economía, etc. Lo mismo sucede cuando las cosas caen. Usted debería comprar barato y vender caro, ¿cierto? Lo mismo sucede. O sea, la idea es comprar barato y vender caro. En el tiempo, tratamos de identificar los activos que tienen más valor, y que con una diversificación adecuada y un riesgo adecuado, evidentemente, y vender los activos que ya subieron o el valor se tradujo en rendimientos, ¿correcto? Si uno empezaba en el 2006 y estaba en el fondo 2, ¿correcto? Y tiene un rendimiento, el que hemos mostrado que es un rendimiento positivo, pero agarra y decide pasarse al fondo. En ese momento, el 31 de diciembre del 2006, está en el fondo 2, pero en ese momento decide pasarse al fondo que ha tenido el mejor rendimiento el año pasado. Y así sucesivamente. El 2007 estuvo en ese fondo que se acaba de pasar y el 2007 se pasa porque pues, las noticias le cuentan que el fondo, no sé, pues el fondo 2 tuvo el mayor rendimiento, regresa al fondo 2 el 31 de diciembre y en base a los retornos pasados.
El 2008 hace lo mismo y todos los años se cambia al fondo que ha tenido el mejor rendimiento que el año pasado, el año que acaba de pasar. Si usted hace ese ejercicio, mire usted, el retorno que obtiene es el verde. Y esto es estadístico. Estos son los retornos que hemos tenido desde el 2006 hasta la fecha. Totalmente subóptimo, ¿cierto? Totalmente subóptimo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es comprar el activo, entre comillas, caro y vender el barato. En el tiempo, lo más sano es permanecer en el fondo en el cual usted se sienta cómodo, por factores de riesgo personal, por los factores que usted decida. Si usted decidió estar en el fondo 3, no es óptimo estar cambiándose a los fondos de menor riesgo si es que hay una caída. Eso es lo que pasó en el 2020 con el COVID. Mucha gente asustada se pasó al fondo de menor riesgo y nunca recuperó lo que perdió, porque obviamente en una recuperación el fondo 3 que tiene más riesgo recuperó más rápido y un fondo 1 que no cayó tanto recuperó más lento. Entonces, quiero que se queden con esa idea también de una demostración estadística clarísima, y pueden hacer el ejercicio ustedes también, de cómo el pasarse al fondo, que ha tenido el mayor retorno el año pasado, es una decisión totalmente subóptima, porque termina comprando el activo caro y vendiendo el barato. Con eso termino, no quiero entrar en más detalle, ya tenemos 15 minutos para preguntas, encantados, así es que voy a empezar, de hecho me han estado llegando las preguntas, espérenme un segundo. Voy a empezar a ver a ver, los voy a filtrar. A ver, deseo retirar mi fondo del 95.5. ¿Es aconsejable esperar un poco más de tiempo a que mi fondo se recupere o suba de nuevo o retirarlo en estos momentos? A ver, esa decisión es bastante personal. Nosotros recomendamos no retirar el fondo porque ese objetivo, el objetivo del fondo de pensiones es justamente para una pensión hacia adelante. Y por ende, ese dinero pues va a solventar sus gastos, va a solventar la vida que uno tiene cuando uno pues deje de trabajar y empiece a recibir esta pensión. Si por A, B, C motivos, pues no sé, tiene cierto temor de lo que pueda pasar con su fondo o tiene de alguna manera alguna duda, etcétera, nosotros lo que aconsejamos es que lo pueda poner en un aporte voluntario semiprofesional. Si ustedes ven los retornos de los fondos de pensiones a lo largo del tiempo, de verdad que, por obvias razones, son muy superiores a cualquier alternativa en el mercado financiero. Y es muy sencillo, la razón es muy sencilla. Un depósito a plazo es un retorno que a usted le da visibilidad de lo que va a recibir. Pero en el tiempo siempre va a ser un retorno menor al del fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones, por su naturaleza a largo plazo, puede asumir un poco más de riesgo y en el tiempo dar un poco más de retornos, bastante más retornos, claramente. Pero si ustedes solamente invertían en depósitos a plazo, probablemente el año pasado le hubiesen dado una tasa cercana a cero. Cuando hemos visto que los retornos han sido bastante más positivos el año pasado, por ejemplo, y así puedo ir hacia atrás y contar en el tiempo innumerables casos en los cuales alternativas de inversión que podamos tener en el mercado, si es que se les mide en el mismo espectro de tiempo que los fondos de pensiones, normalmente van a ser muy inferiores. ¿Ok? Así es que el tema de esperar o no, como ya mencioné hace un momento, no es recomendable. O sea, timear, lo que le llamamos timear el mercado, decir yo compré el punto más barato y vendí el más caro, eso no existe, le están mintiendo. Le puede ligar una vez, dos veces, pero en el largo plazo nadie gana haciendo, o sea, nadie hace plata tradeando en base a los movimientos de mercado. Lo mejor es tener una composición óptima y a lo largo del tiempo tener retornos mucho más estables. En otras palabras, respuesta a su pregunta, si es que ve la necesidad de retirar el dinero por un tema de seguridad personal, etcétera, lo más recomendable es un aporte voluntario sin fin previsional. Siguiente pregunta. Ahora que hubo una caída, ¿conviene cambiar el fondo 1 si estoy en el fondo 2? Bueno, lo acabo de responder. En la última lámina, no caigamos en ese error. Recuerde que su fondo de pensiones es para dentro de X años. No tengo la edad de la persona que hizo esta pregunta, pero así sean 10 años, es bastante tiempo como para ver una recuperación de los fondos, como lo hemos visto en los 8 casos y en los casos que ustedes quieran poner sobre la mesa
el fondo de pensiones se recupera, las inversiones se recuperan en el tiempo y en el largo plazo dan una rentabilidad bastante positiva. Entonces, estar cambiando de fondo ante retornos pasados no es óptimo. El fondo sin fin previsional usa un tipo de interés compuesto. Efectivamente, o sea, a ver, como digo, es el resultado de las inversiones que tenemos y esto tiene un interés compuesto por su propia naturaleza, como cualquier fondo de inversión. El fondo de pensiones también. Entonces, las inversiones se van acumulando y lo que se va ganando se va reinvirtiendo naturalmente y eso hace que tenga un comportamiento de interés compuesto. Entonces, y recordemos que el fondo sin fin previsional con el fondo con fin previsional es exactamente el mismo, la composición es la misma. Entonces, la respuesta es sí. La pregunta 1 es similar, básicamente estar cambiando entre fondos, en verdad no es recomendable. No sé si tenemos más preguntas, tengo acá, ya pasé por las preguntas, pero quedo atento a las preguntas que deseen sobre la presentación o alguna pregunta que puedan tener relacionada al tema que venimos tratando. De repente voy comentando un poco, acá tengo una pregunta más. ¿Cómo funciona la rentabilidad de la cuenta sin fin previsional? Bueno, la rentabilidad funciona exactamente igual que la de con fin previsional. Por eso es que nuevamente recalco que es muy recomendable que si usted decidió ya retirar su fondo, pues lo ponga en una alternativa de inversión como el aporte voluntario sin fin previsional. Ojo que acá no he tocado este tema, pero uno tiene que ser muy cuidadoso, muy cauto, muy atento a las condiciones en las cuales le ofrecen cuando ve otras alternativas de inversión. O sea, uno tiene que ver cuánto es el costo de dichas alternativas de inversión. El costo de los aportes voluntarios en inversional son bastante competitivos comparados a otras alternativas de inversión locales o que puede encontrar en el mercado. Haga esa comparación. Y por otro lado, el fondo de pensiones es el activo más diversificado que existe, por lo menos comparado con cualquier otra alternativa. La diversificación del fondo de pensiones, como lo he mostrado hace un momento, es amplísima, no solamente por tipo de activo, acciones, bonos alternativos, monedas, etcétera, sino también por regiones, y evidentemente en condiciones bastante más favorables o mejor dicho, en condiciones de negociación de costos por el tamaño que tenemos también bastante más favorables que opciones mucho más chicas. Entonces, tomemos en cuenta eso, porque al tener un aporte voluntario sin fin previsional, evidentemente estamos colgándonos de unos beneficios a nivel de la gestión global del fondo de pensiones que son, creo yo, muy difíciles de igualar. Y si a eso le sumamos que el costo de gestión es mucho menor y que la diversificación es mucho mayor, creo que es una opción bastante competitiva. A ver, creo que, a ver, acá tengo una más que llegó así de costadito. ¿Es recomendable que el aporte voluntario se realice mensualmente? Excelente pregunta. Yo creo que es un tema de disciplina y personalmente me parece una opción de verdad súper buena. Es un tema de disciplina, claramente eso puede servir para cualquier tema que pueda afrontar en el futuro, es una forma de ahorro bastante competitiva, como ya dije, y si es que uno lo hace mensualmente, de manera voluntaria, creo yo que puede servir si es que este dinero no lo necesita hasta incluso el momento de su jubilación, para incrementar el monto de su jubilación o para cualquier necesidad u objetivo que pueda tener, como normalmente los tenemos, o sea, para estudios,
para temas de algún objetivo en particular, la casa propia, el departamento, el carro, lo que usted decida. De verdad que a mí me parece personalmente una excelente opción. En ese sentido, creo que hemos debido ser un poco más vocales en los beneficios que tiene esta opción de los aportes voluntarios sin fin profesional, porque realmente es bastante competitivo. Tengo otra por acá. Si aporto al sistema voluntario, ¿cuánto tiempo debo dejarlo para ver una rentabilidad y qué importe debo invertir? Primero, el importe puede ser cualquier importe. En ese sentido, no hay ningún problema. Es totalmente voluntario. Y segundo, el tiempo. A ver, hay una regla, tres reglas básicas en realidad, cuando uno tiene que tomar una decisión de inversión. Y me refiero a cuánto riesgo puede asumir, porque uno dice, oye, ¿sabes qué, Fernando? Mira, en realidad necesito este dinero para dentro de 6 meses. ¿Qué te parece si lo meto en la bolsa? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos visto que mientras más riesgo se toma, la evolución de la rentabilidad es más volátil. Podemos ganar mucho dinero, sí, pero también podemos perder mucho dinero en el corto plazo. En el largo plazo, la rentabilidad de las opciones más riesgosas normalmente, ojo, riesgo ajustado o sea, mejor dicho, el retorno ajustado por riesgo y obviamente bajo un análisis bastante exhaustivo, que es el que hacemos, ¿no? No es que porque sea más riesgoso me da mucho dinero, no, o sea, no necesariamente, también puedo perder mucho dinero. Entonces, el trabajo que hacemos en un fondo 3, obviamente lo enfocamos en un plazo más largo. Primera regla, mientras más plazo tengo para el objetivo, digamos, mi hijo tiene 8 años. Yo quiero ahorrar para cuando termine la universidad. Eso es un espectro de tiempo bastante amplio, 10, 12 años, 13 años. Ese tiempo es suficiente como para adoptar una decisión de inversión de mayor riesgo. A mayor plazo, yo puedo asumir mayor riesgo. Primera regla. Segunda regla. Cuanto más significativo sea este dinero comparado al patrimonio total que tengo, puedo asumir menos riesgo. Si es que es un pedazo menor, si es que es una porción menor de mis ahorros, si es que es una porción menor de mi patrimonio, ojo, patrimonio, entonces puedo asumir más riesgo. ¿Correcto? Entonces, entendamos esto. Si es que el ahorro que tengo o el fondo que tengo o lo que pienso invertir es muy grande respecto a mi total de los ahorros, patrimonio, asumo menos riesgo. Si es que es pequeño, puedo asumir más riesgo. Y lo último es un tema más personal, ¿ok? La tercera regla es más personal. Las primeras dos son fáciles, uno puede decidir, es objetivo y claro, lo otro es subjetivo. ¿Por qué? Y esto ya tiene que ver con la capacidad de toma de riesgo de cada persona. Recordemos que hay gente que puede tomar riesgos, hay gente que no. Y siempre lo utilizo como un ejemplo. Si usted invierte 100 hoy y pasa un par de meses y esto se cae a 90, de su estado de cuenta dice, uy, se cayó a 90. ¿Qué hace? Pues bueno, le comento, hay 3 personas. La persona 1 dice, imposible. He perdido plata, no hay manera. Me voy a una opción mucho más segura. Vendo esta inversión, me voy y lo meto al banco. Perdió 10, de 100 a 90, y se quedó ahí. Hay otro perfil que es el opuesto y dice, a 90. Esto está más barato. Me lo compro. O sea, incremento o sumo posición. Hay gente que es tomadora de riesgo. Los primeros son adversos al riesgo, los segundos son tomadores de riesgo, que es como que si lo ven más barato, siguen tomando más, siguen tomando más. Ojo, eso no es sano en el largo plazo, porque a veces termina siendo irracional. Y el tercero es el que evalúa la situación y tiene la calma como para poder esperar a ver qué es lo que sucede y tomar una decisión. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos ser una persona que no le gusta tomar riesgo, que pierde plata y se altera, se pone pues tenso, etcétera. No es conveniente pues estar en un fondo 3 porque va a estar todo el tiempo tenso y uno también quiere vivir en paz, obviamente. Es un tema de perfil. Para esa gente probablemente es mejor tomar un fondo un poco más conservador. Aun cuando el plazo es largo, es un tema de perfiles. El perfil es que no puedo tomar mucho riesgo porque me altera. Perfecto, no lo hagamos y también uno quiere vivir en paz. El segundo, claro, es la persona que puede tomar riesgo. Probablemente esté feliz en un fondo 3 porque finalmente va a haber una recuperación rápida y probablemente tenga la capacidad como para inclusive hacer aportes voluntarios y seguir incrementando su posición cuando las cosas caen.
No es tan fácil, pero sí, de hecho, se tiene ese perfil. Y el otro es, quizás se parece mucho a lo que de alguna manera también tratamos de hacer nosotros, es identificar dónde puede estar el valor y blindarnos del ruido, que a veces es súper, súper fuerte, blindarnos del ruido de corto plazo, analizar la situación y tomar una decisión un poco más informada. Esas son las tres reglas. Bueno, creo que hemos concluido. De verdad que encantado de estar con ustedes. Evidentemente siempre pueden hacer sus preguntas a través de la página web. AFP Integra tiene estos foros, distintos foros, y sobre todo en situaciones en donde probablemente uno pues tenga ciertas dudas o escuchen las noticias temas que puedan alterar un poco la tranquilidad. Siempre vamos a estar ahí como para explicarles un poquito más en detalle qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo con su fondo de pensiones para, evidentemente, devolverle la tranquilidad. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por su participación y evidentemente encantados poder verlos en otra oportunidad para cualquier tema relevante. Gracias.